Bueno, y sin duda la seguridad es uno de los temas que más preocupan por estos días en el país. Es por eso que vamos a establecer un contacto junto a Marcelo Sánchez. Él es presidente de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muy bien, Abelino, muchas gracias. Soy gerente nomás, no soy el presidente. Perdón, disculpa. Bueno, Marcelo, básicamente lo que veíamos en la nota es que lamentablemente hoy en día los adolescentes están siendo utilizados para realizar crímenes cada vez más graves y valiéndose, como lo decían ustedes también en la nota, de básicamente las garantías que tienen los adolescentes gracias a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En ese sentido, preguntarte, ¿qué es lo que podríamos hacer entonces para tratar de evitar esta situación? Yo me imagino que lo principal es la educación hacia los menores, ¿no? Yo creo que hay dos momentos en el tiempo. Uno en el que estamos llegando tradicionalmente, estamos llegando demasiado tarde, no nos estamos anticipando a los factores de riesgo que finalmente desencadenan estas trayectorias. Cuando tú ves a un niño que interviene en una situación violenta, no lo hace de la noche a la mañana, lo hace porque ha ido configurando una trayectoria que se inicia muchas veces con el hurto simple, con el hurto por sorpresa, en un supermercado, etcétera, y después se va enrolando en estas bandas criminales donde finalmente la violencia es parte fundamental, porque el delincuente, estas organizaciones criminales, lo que hacen es buscar y reclutar niños y jóvenes como parte de su estrategia para romper la cohesión social de los vecinos. Un papá, una mamá, una abuelita jamás va a cooperar con la autoridad si sabe que su hijo, su nieto, su sobrino está prácticamente secuestrado en una banda criminal. Y por eso mismo logran que sea absolutamente ineficaz la cooperación que pueden tener en los territorios las autoridades para hacer la persecución criminal y logran impunidad social. Y por lo mismo, también ellos, también entienden los delincuentes que trasladar el costo punitivo de las acciones más violentas a los niños sale como una eficacia mucho mayor para ellos, porque finalmente los niños tienen una protección legal en la ley penal adolescente, o en algunos casos incluso los menores de 14 años son inimputables. Por lo tanto, son invisibilizados frente a la ley, y algunos otros, en su gran mayoría, que participan dentro de la ley penal adolescente, reciben penas que son bastante menos gravosas. De esto se aprovechan las organizaciones criminales. Parte de la estrategia y la evidencia internacional muestra cómo el crimen organizado y particularmente el narcotráfico utilizan esta estrategia. Marcelo, y bueno, siempre ha estado instalado en el debate la necesidad, por ejemplo, de sancionar también a los padres de aquellos jóvenes que participan en hechos delictuales. Sin embargo, eso rara vez se ha hecho. A lo más, lo que hemos visto es algún tipo de sanción social, como por ejemplo, no sé, tener que ir a realizar la limpieza de un sector, pero más allá de eso, o pagar quizás algo que un menor, por ejemplo, haya dañado, pero más allá de eso, no. ¿Será conveniente, por ejemplo, entonces, que los padres también se hagan responsables de los actos de sus hijos penalmente, por ejemplo, o ya ahí es más complicado? Es más complicado, requiere una reforma al Código Procesal Penal y particularmente cuando estamos hablando de este tipo de conductas, la idea es que precisamente los niños y los jóvenes se responsabilicen. Ahora bien, en materia civil, efectivamente ya hay sanciones para los padres respecto de los actos que cometan los hijos. En materia penal, las penas evidentemente son personales, son individuales y buscan la responsabilización del autor a fin de que a través de la condena ellos logren efectivamente generar mecanismos de rehabilitación y de reinserción. Lo que pasa es que efectivamente las condenas tienen que ser ejecutadas, tienen que tener pertinencia, tienen que tener calidad, que los programas en los que participan los niños y jóvenes realmente tengan resultados. Pero si tú miras las estadísticas, las evaluaciones que hace la IPRES de todos los programas de reinserción juvenil, no hay ninguno Marcelo, que tenga un desempeño suficiente bueno. Sí, Marcelo, te voy a interrumpir un minutito porque vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero que es junto a nosotros porque ya regresamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, con quien estamos hablando de seguridad. Regresamos con más Chilevisión Noticias Informa.
Bueno, y estábamos conversando con Marcelo Sánchez, quien es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Vamos a retomar la entrevista con Marcelo. Marcelo, estábamos conversando respecto a la responsabilidad penal adolescente y te preguntaba, por ejemplo, si es que los padres pudieran asumir algún tipo de responsabilidad penal. Se entiende que es difícil porque las responsabilidades son personales. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa con estos individuos que utilizan a los menores para cometer este tipo de delitos? Se supone que existe una sanción para ellos, pero es raro que se aplique. Básicamente a lo más se aplica como un agravante en nuestros tribunales. ¿Y por qué no se aplica, por ejemplo, en el caso de un homicidio, teniendo en cuenta que estos sujetos son autores intelectuales? Entonces podría de todas maneras formalizárseles a ellos también como autores del homicidio, ¿no? Muchas veces la persecución penal tiene un nivel de exigencia de las pruebas que son demasiado altas para poder configurar la participación intelectual o la asociación ilícita. Generalmente los medios de prueba son bastante complejos y eso atrasa las investigaciones, etcétera. Entonces, y generalmente se pondera la sanción que va a recibir el joven por un tipo de condena que claramente va a ser menor que en el sistema penal adulto. Por lo tanto, en general, no se persevera en la persecución de este tipo de casos donde pudieran haber participación de adultos, pero se requiere un estándar de prueba bastante más alto para probarlo. Entonces, pero sí, hoy día existe el agravante, existe el delito, está tipificado como tal, y claramente lo que hay que hacer es dotar de más herramientas para la investigación. En general, también tenemos que considerar que la forma en que operan los reclutadores de niños y jóvenes son como células y son especializadas. Entonces, generalmente la acción del adulto queda muy relegada, no se logra identificar a primera vista frente a la acción que ocurre en la banda delictiva. Entonces, siento de que en eso todavía los mecanismos de persecución penal requieren mejorar la capacidad investigativa, tener mejores, adecuarse a estos estándares de pena, pero hay todavía también un espacio muy significativo en donde se puede trabajar la responsabilización del joven y el adolescente que no se está empleando y que tiene que ver con la pertinencia de las penas. Tiene que ver con lo que hoy día debiera ser el servicio de reinserción juvenil, el nuevo servicio de reinserción juvenil, que busca atender a los perfiles delictivos de los jóvenes y sobre eso considerar la fijación de las penas y los programas hacia los cuales debieran ser derivados. Hoy día muchas veces no se considera esos perfiles. Entonces, cuando tú tienes un joven que es reiterado en el delito, la sanción penal a veces no considera ese comportamiento reiterado y por lo tanto no logra encauzar un cambio efectivo en la conducta. Y eso es lo que hoy día se ve básicamente con las evaluaciones que se hacen de los distintos programas de reinserción en la ley penal adolescente. Marcelo... Y la esperanza está en que eso cambie precisamente con el nuevo sistema de justicia juvenil. Sí, Marcelo, bueno, me imagino que también se hace necesario de alguna manera mejorar los mismos centros de reinserción social, los centros también de internación provisoria. Vemos que en muchos casos, finalmente, cuando se decreta, por ejemplo, la internación provisoria de un menor, que es lo mismo que la prisión preventiva para un adulto, generalmente no se cumple, porque estos centros además no cuentan con los resguardos necesarios, es muy fácil para los jóvenes escapar de ellos, nadie se preocupa además de que vuelvan y finalmente vuelven cuando son detenidos nuevamente. Y además también tenemos el problema de que se mezclan a jóvenes, por ejemplo, que son vulnerados socialmente con jóvenes que cometen delitos. Entonces, finalmente, lo que hacemos con estos centros de internación provisoria es que parecieran ser una mini escuela del delito en comparación con las cárceles, digamos. Sí, lo que pasa es que efectivamente bajo el estándar de rehabilitación que tienen estos centros, pero también no hay que olvidarse de las grandes cifras, Abelino. En los centros de internación básicamente llegan no más de 2.000 internos al año. Y estamos hablando de 36.000 jóvenes que delinquen. Entonces, tú comprenderás que es una proporción muy menor el poner foco exclusivamente en los centros de reinserción, en los centros cerrados. Acá la gran parte de las penas se cumplen en el medio libre y por lo tanto hay que mejorar la eficacia con la que se hace el monitoreo de la ejecución de la pena
en materia penal adolescente. ¿Y será parte de eso también del problema que se cumplan estas penas de manera, o sea, en libertad, digamos? Porque ¿qué sentido tiene? ¿Qué pena es esa? Totalmente, totalmente. Sí, la eficacia del cumplimiento de una pena en el medio libre tiene que ver con el monitoreo, el seguimiento, el cumplimiento, que pueda, por ejemplo, si el niño es consumidor de droga y alcohol, participar de un tratamiento efectivo para decir, si el niño tiene que volver a reinsertarse en el sistema educativo. Son todos elementos que son fundamentales. Avelino, 7 de cada 10 jóvenes desiste del delito si vuelve a una familia prosocial o si vuelve al colegio. Y los 3 que faltan lo hacen en la medida que reciben atención en salud mental para su programa. Entonces, esto es clave. O sea, hoy día, cuando ya el niño ha delinquido, tú tienes 3 factores que son fundamentales: la familia, la escuela y la salud mental. Y en esos 3 estamos fallando porque a las familias no se les da apoyo. Tienes muy buenas terapias como la terapia multisistémica, pero que tiene una cobertura ínfima comparado con las necesidades que existen. O sea, estamos hablando de menos del 5% del total de niños que delinquen. Por otro lado, en materia educativa, los programas de reinserción educativa básicamente no tienen una subvención diferenciada, no tienen más recursos, no tienen más especialistas técnicos que permitan que efectivamente haya un incentivo adecuado para que el colegio pueda recibir y atender adecuadamente el reingreso educativo de los niños. Y por otro lado, en materia de salud mental tenemos cifras históricas de listas de espera en salud mental. Tenemos 14.000 niños en lista de espera en materia de salud mental. Por lo tanto, por ahí es donde tenemos que partir. Tenemos que reforzar los programas de reingreso educativo. Tenemos que trabajar con las familias para llevarlos a ser familias prosociales. Y eso se hace, por ejemplo, aumentando la cobertura de la terapia multisistémica, pero de manera significativa. O sea, no me sirven 1.000 cupos si tenemos 36.000 niños. Por lo tanto, hay que poner los recursos en aquello que funciona, en programas preventivos que estén basados en la evidencia, en programas rehabilitatorios que realmente cambien trayectoria. Hay que fortalecer la familia, hay que fortalecer la escuela y hay que reducir las listas de espera, tanto en salud mental como en mejor niñez, que tenemos también listas de espera que triplican las que había en el año 2021. Sí. Claramente es difícil y también larga la tarea que nos queda por delante para poder superar la delincuencia y también el que nuestros jóvenes estén ingresando a estas bandas criminales. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, te queremos agradecer por estar junto a nosotros. Muchas gracias a usted, Avelino. Este es un tema realmente importante. El costo de la delincuencia lo está pagando los niños. Cada día están muriendo más niños producto de esto, así que tenemos que frenarlo. Muchas gracias por este contacto, que estés muy bien. Gracias a ti.